Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y en este día, amén, vamos a meditar en el mensaje, hermano, de la palabra de Dios. Vamos a meditar en la palabra del que vive por los siglos de los siglos. Y en este día vamos a ver en la carta que se escribió a los hermanos que están en Éfeso. Aleluya, amén, Éfeso. Yo no sé, amén, si usted que lee las escrituras se ha dado cuenta que esta carta a los Efesios es una iglesia, amén, una congregación, aleluya. Más bien dicho, amén, una iglesia y algunas congregaciones en la ciudad de Éfeso, aleluya. Y le escribe el apóstol Pablo, amén, como fundador de esa congregación. Y les escribe, aleluya. Pero observamos, hermanos, amén, que esto de los Efesios también lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Y es la primera carta que se envía, porque son siete congregaciones. Amén. Lo que tenemos escrito es asambleas. Amén, asambleas, 7 asambleas, debido a que cuando nosotros leemos, vemos que dice, escríbele a la iglesia. Amén, la iglesia, ¿verdad? Aleluya, al ángel de la iglesia, amén, o sea, son asambleas, aleluya, lo que nosotros llamamos congregaciones, amén. Porque la iglesia es una sola, hermanos y hermanas, amén. Pero aquí se le escribe a la asamblea, los hermanos que están en Éfeso, capítulo 1. Y cuando nosotros leemos sobre esta carta a los Efesios, es algo bien esencial entender, hermanos, amén, sobre el propósito por qué el apóstol escribe esta carta a los hermanos de Éfeso. Y conforme leemos esos propósitos nos damos cuenta que el apóstol lo que desea es confirmar a los hermanos en Éfeso la gracia de Dios que ha sido dada a sus vidas, aleluya. Y nosotros sabemos, hermanos y hermanas, amén, que Dios ha dado su gracia a nuestras vidas con la salvación, aleluya. Y juntamente con la salvación nos ha dado su bendición. ¿Y qué más bendición deseamos o queremos si se escribe bien claro en las escrituras, hermanos, que las promesas de Dios nos han sido dadas? Y cuando nosotros leemos en esta segunda carta a los Corintios, que se escribe sobre las promesas de Dios que han sido dadas por medio de Cristo, se dice que esas promesas son de parte de Dios, son sí. Aleluya, son sí. Ahora, cuando nosotros leemos sobre la gracia, la bendición, las promesas de Dios, la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas como iglesia de Dios, vemos que esa bendición cubre todas las áreas de nuestra vida. Todo. De tal manera que cuando el apóstol escribe a otra congregación, y esta es Tesalónica, le dice, todo vuestro ser. Todo vuestro ser. Y eso también lo encontramos en esta carta. En uno de los propósitos de esta carta. Entonces, uno de los propósitos que nosotros encontramos en esta carta, hermanos y hermanas, es dejar bien en claro con la iglesia, con los hermanos, la gracia que Dios nos ha dado como iglesia. O sea, es para los hermanos que están en Éfeso, los efesios. Pero encontramos que esto es para nosotros también. Y vemos que uno de los propósitos, además de la gracia de Dios en nuestras vidas, es la obra que Dios ha hecho en nuestro ser. O sea, como vuelvo a repetir, se escribe, es todo vuestro ser.
espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Entonces, cuando nosotros leemos sobre esta gracia de Dios para nosotros como iglesia, también encontramos en esta carta uno de los propósitos del apóstol escribir es sobre nuestro ser. Nuestro ser que no solamente es nuestro espíritu o lo que mantiene unido nuestro ser al cuerpo, vuestro espíritu. Vemos en las Escrituras, hermanos y hermanas, amén, en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, sobre la creación del hombre, que Dios hizo una imagen. Dios hizo una imagen. O sea, la tierra forma una imagen y luego sopla esa imagen. O sea, el Espíritu de Dios, dice Job, me ha dado vida, me dio vida. Lo cual se dice así, amén. Nosotros encontramos aquí en nuestra versión Reina Valera, ¿verdad? El Espíritu de Dios me dio vida, me ha dado vida, lo cual es lo mismo, amén. El soplo de Dios me ha dado vida. Y eso es lo que nosotros disfrutamos, hermanos. Y por eso es que tenemos vida. Por eso es que existe la raza humana. Porque Dios, al haber hecho esa imagen, le sopló en su nariz y esa imagen vino a tener vida, vino a ser un ser viviente, una imagen que tomó vida. Nosotros tenemos vida en Cristo Jesús, aleluya. Ahora, como le digo, hermano y hermana, amén, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Nuestros pensamientos son posibles. Podemos pensar. Es posible. Porque el aliento del Altísimo está en nosotros. Es bien interesante, hermanos y hermanas, amén, cuando nosotros leemos sobre esta situación de la vida humana, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es bien interesante cuando nosotros leemos y entendemos y analizamos sobre este punto de cómo la persona puede tener vida. No estoy hablando solamente de el respirar. Estoy hablando de la alegría que una persona puede tener. Porque nosotros tenemos muchas personas que respiran, pero no tienen vida. Ahora, ¿cómo es que respiran y no tienen vida? Bueno, no estoy hablando de aquellos que se les pone respiración artificial en los hospitales, sino que me refiero a toda persona que no tiene a Cristo Jesús en su vida. Cuando nosotros leemos esta carta a los hermanos de Éfeso, comenzando en el verso 1 del capítulo 1, vemos que el apóstol Pablo dice esto, hermanos y hermanas, dice esto: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y mire cómo dice, a los santos. Y ahí es donde está la vida. Aleluya. Ahí es donde está la vida. Porque las personas pueden respirar el aliento de vida, ¿verdad? Y supuestamente tienen vida. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, nos dice bien claro que
el pecado mata. El apóstol Pablo nos escribe diciendo, el pecado vino y el pecado me mató. El pecado mata, o sea, deja sin vida a una persona. Eso es lo que hace el pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Sabemos que el pecado es desobedecer. Cuando una mamá, un papá le dice a su hijo, haga esto y no lo hace, desobedeció. Y a eso se le llama pecado. Sabemos que pecado se le llama equivocarse. Una persona hizo una decisión y su decisión que hizo lo hizo incorrecto, se equivocó. A eso se le llama pecado. Ahora, en la vida diaria, hermanos y hermanas, eso es nuestra experiencia. A veces nos hemos equivocado. Hacemos decisiones que fue un error haberlo hecho. Para evitar eso, ¿qué es lo que se hace? Consultar siempre a Dios. Pero ¿quién puede consultar a Dios, hermanos y hermanas? ¿Quién puede consultar a Dios? Porque la religión nos enseña que para consultar a Dios, para llegar a la presencia de Dios, hay que hacer mucho sacrificio para ser aceptado. Ahora, para consultar a Dios, hermanos y hermanas, tenemos entonces este verso número 1 de Efesios capítulo 1. Efesios 1:1, el cual se dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y eso es parte del propósito, el por qué el apóstol está escribiendo esta carta, hermanos y hermanas. Para que los hermanos de Éfeso y nosotros entendamos, comprendamos, sepamos quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no solamente tenemos una vida de el poder respirar, sino que en nuestro espíritu hay vida. Lo cual es la diferencia de toda persona que respira solamente por respirar y andar caminando, que aquellos que han entregado su vida a Jesucristo. Al entregar su vida a Jesucristo, han venido a ser santos, porque han pasado el proceso de la santificación. Y eso es parte de lo que se está escribiendo, el propósito de esta carta del apóstol a los hermanos de Éfeso y a nuestras vidas también. Aleluya. Estoy haciendo énfasis en esto, hermano, de a los santos. Porque sucede exactamente en este tiempo, hermanos y hermanas, que usted lo ve en las redes sociales, usted lo ve en mensajes de la iglesia de YouTube. Usted lo ve, amén, predicadores que predican sobre el énfasis que se hace en la iglesia de decir, somos pecadores. Aleluya. Y eso es mentira. O sea, somos pecadores o somos santos. El punto es que el énfasis que se está haciendo es que somos pecadores. Y no podemos negar, hermanos y hermanas, amén, como lo dije, que hay ocasiones que hacemos decisiones y nos podemos equivocar en las decisiones. Hay situaciones en las cuales nos enojamos y en el enojo nos olvidamos lo que se nos dijo. Ya, está bien, enójense, pero no pequen. Y
Sucede que la falta de ese carácter santo no se manifestó en ese momento. Y se falló. Aleluya. Y entonces, ¿quién no peca en esa situación? Podemos decir que nos podemos equivocar. Aleluya. Pero ¿cuál tiene que ser el énfasis en nuestras vidas, hermanos y hermanas? Y eso es lo que se escribe exactamente en esta carta, y eso es lo que el apóstol quiere dejar bien claro con la iglesia. Veamos más adelante, conforme leemos. Vamos al capítulo 5, verso 1. Verso 1. Capítulo 5, verso 1, siempre de Efesios, hermanos. Veamos lo que el apóstol Pablo quiere dejar bien claro con la iglesia cristiana, con la iglesia en Éfeso y para nuestras vidas también. Ya hemos visto que somos santos. Y como santos somos hijos de Dios. Pero entonces se nos escribe así y se nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, como personas santas, ya que esto fue posible por medio lo que hemos visto en el verso 1, capítulo 1, es que ha sido por medio de Jesucristo o en Cristo Jesús. Por eso es que somos santos en Cristo Jesús. Y siendo santos en Cristo Jesús, somos hijos amados. Entonces, hermano y hermana, eso tiene que estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, todo momento. Puede ser que, como le digo, se enojó y pecó. Pero no tiene que esperar en la noche para pedir perdón delante del Señor y delante de los hombres. Como yo siempre le digo, hermano y hermana, amén. Yo personalmente, cuando oro, vengo delante de Dios. Nunca vengo pidiendo perdón. Cuando vengo y oro delante de Dios, le doy gracias por el perdón que Él ya me concedió. Y lo hago de esa manera porque eso es lo que la Biblia me enseña. Yo sé que usted ha aprendido, amén, y la religión nos enseña, y también es la convicción de muchos enseñadores de las Escrituras, que al venir en la oración lo primero que hacemos es: Padre nuestro, Padre mío que estás en los cielos, pido perdón por mis pecados, por mis ofensas, por mis debilidades, pido perdón. Y luego continúo con lo siguiente. Pero yo ya se lo he expresado muchas veces que esa no es mi costumbre. Mi costumbre es exactamente esto, que he sido santificado. Y entiendo que en esa santificación pudo haber sido un momento que me molesté y pequé por causa de falta de carácter. El carácter santo me obliga a vivir, hablar, actuar haciendo la voluntad de Dios. Es algo que me obliga. Cuando dejamos, amén, que el Espíritu Santo ministre en nuestro ser para tener ese carácter de Cristo en nuestra vida. Alguien siempre ha querido señalar eso: el enojo con la indignación. Cuando yo era jovencito, tenía como 14 años, que me invitaban para la iglesia y yo repetía lo que decía la gente. Y entonces la persona que me quería llevar a la iglesia y me testificaba de Jesús me decía, y yo le dije: pero si Jesús pecó, Él se enojó, le dije.
Y la verdad que nunca halló qué responderme. Pero después lo aprendí, que Jesús nunca se enojó. Cuando estaba ahí en el templo y volteó las mesas, ¿verdad? De aquellos que, aquí está, cómprame el cordero que necesita, el santificado que... Y haciendo esa gran bulla en el templo, amén. Y ya, aprendí que no, eso no es enojo, sino indignación. Jesús no se enojó, se indignó. Ver esa situación en el lugar donde se adora a Dios. No era casa de Dios, sino que casa de mercado. Y el Señor se indignó y había sido escrito: el celo de tu casa. Pues entonces, hermanos y hermanas, amén. Sucede que si vine, pequé, me enojé, no es pecado, pero mi acción fue mala, pues entonces el Espíritu de Dios mora en mi vida, y eso es lo que escribe Pablo en esta carta. Y el Espíritu de Dios me redarguye, no en la noche que voy a ir a orar, sino instantáneamente. Y entonces instantáneamente digo, oh, sorry, perdón Señor, perdón. En ese momento, perdón Señor. Entonces, ya en la noche cuando tengo que ir a orar, no tengo que decirle: Señor, perdóname por mi pecado, porque sé que en el momento que pedí perdón, ya el Señor, ok, está bien. Y a la misma vez aprendí a corregirme en eso, porque necesitamos carácter. Aprendemos en las Escrituras que somos santos. O sea, se escribe, Pablo, por apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Entonces aprendo que Dios busca que con mi carácter manifieste fidelidad. Ahora, por eso es que leemos aquí en este verso 1, capítulo 5, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo esto es posible, hermanos y hermanas? Pues como le digo, esos son parte de los propósitos de esta carta. Aleluya. Es posible. Recordemos que nuestra vida estaba en pecado, pero la entregamos a Cristo. Cuando la entregamos a Cristo Jesús, nuestros pecados fueron perdonados. Ya, fueron perdonados. Y toda persona que viene a Cristo Jesús, entrega su vida a Cristo Jesús arrepintiéndose de sus pecados y entregando su vida al Señor y pide perdón, sus pecados son perdonados. O sea, ya no tiene que cargar esa maleta de pecados. No importa qué haya hecho. No importa. Si una de las personas, podríamos decir, tan así en las Escrituras, es el mismo apóstol que nos está escribiendo aquí. Tomaba a los cristianos del cuello y tomándolos del cuello les decía: maldice, maldice, maldice a Jesús. Y algunos, conforme leemos en la carta a los Efesios, ese libro de Hechos, amén, los Hechos, ¿verdad? Las acciones de los apóstoles, esa historia, vemos en ese capítulo 22 que él mismo le da testimonio: yo obligué y muchos lo hicieron, dice. Muchos blasfemaron. Es lógico, ¿verdad? O te mueres o, ¿verdad? Porque eso es lo que algunos supervisores, bishops, enseñaban. Está bien.
Di que no, di que no, que ya no vas a seguir a Jesús, pero después te arrepientes. Después te arrepientes. Y Dios te va a perdonar. Y posiblemente algunos pensaban así. Pero entonces decían, no. Pero Pablo obligaba a la gente. Los encerraba. Destruía hogares. Una persona así. Pero ahora nos escribe, amén, apóstol de Jesucristo, o sea, el Señor lo llamó. Y nos escribe en la sabiduría de Dios, en la doctrina santa, que somos santos. Entonces, hermanos y hermanas, en eso vemos en este verso número 1 del capítulo 5, Efesios 5:1, sed imitadores de Dios. ¿Cómo es posible eso? Ya se los dije. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, arrepintiendo de sus pecados son perdonados. Y se acabó. Ya, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Porque ya no estamos sujetos a una ley que condena, sino a la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Que ahora que hemos sido perdonados, Dios nos adopta como hijos, nos limpió, o sea, nos santificó. Ahora, al limpiarnos, al santificarnos, estando limpios, nos ha dado la promesa del maravilloso Espíritu Santo. Entonces, con la promesa maravillosa del Espíritu Santo y viniendo el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, tenemos la capacidad de vivir para Dios. Y es por eso, hermanos y hermanas, amén, que la gracia de Dios no es para o una licencia para vivir en pecado, acariciar el pecado o caer en pecado. Diciendo, bueno, estoy en la gracia. Estoy en la gracia, peco, me arrepiento y vuelvo al Señor. Hermanos, la gracia de Dios es fuerza, es fortaleza, es el poder, es el querer. Eso es la gracia. La gracia no es para nosotros decir, bueno, entonces como estoy en la gracia, caigo, me arrepiento, me levanto y sigo. No. La gracia es el poder para perseverar, hermanos y hermanas. La gracia es para decir a la desobediencia al pecado no y vivir para el Señor. O sea, lo que nos dice en este verso 1 del capítulo 5 es ser pues imitadores de Dios. Entonces esto es posible por la obra de Dios en nuestras vidas, que nos compró, nos santificó y nos dio de el maravilloso Santo Espíritu y poder manifestar a Dios en nuestras vidas. Aleluya, reflejar a nuestro Padre en nosotros. Eso es parte, hermanos y hermanas, amén, de el propósito de esta carta. Aleluya. ¿De quiénes somos en el Señor? Aleluya. Ahora, siguiendo en este capítulo 5, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué quiere decir esto? Como hijos amados. Este verso número 2, estas palabras nos enseñan cómo nosotros debemos de andar. ¿Por qué causa? Porque conforme ya hemos visto en este verso número 1, capítulo 1, somos santos.
Aleluya. Somos santos. ¿Cuántos aquí admiran a los ángeles que están delante del trono del Señor, hermanos y hermanas? ¿Cuántos aquí de ustedes admiramos a los ángeles que son llenos en poder y en obediencia? Y que pueden estar en la presencia de Dios. Aleluya. Hermano y hermana, quiero decirle en este día, amén, que este capítulo 1, verso 1 de Efesios es nosotros, santos. Porque eso es lo que hablamos de los ángeles, que son seres santos. Pero eso es lo que se dice de nosotros, santos. Pero muchas veces, hermano y hermana, amén, eso se quiere poner en darle otra validez. Santos pecadores. Hablando de nuestras imperfecciones. Y es por eso que yo le digo que cuando yo vengo en oración delante del Señor, nunca vengo a pedir perdón. En el momento en que sucedió algo, yo lo sé porque el Espíritu de Dios me redarguye, o sea, me habla, me dice, eso es incorrecto. Y de una vez, perdón. Y lo que hago es practicar lo que la Biblia me dice. Y ya se lo dije, la religión y la tradición y todo eso, yo sé, yo respeto, hermanos y hermanas, amén. Por eso no vengo aquí, amén, a imponerle, porque posiblemente su costumbre así es ya. Y es correcto en su vida, amén, gloria a Dios. Y entonces, cuando vengo a la presencia del Todopoderoso, lo que hago es darle gracias y alabo su nombre. Porque vienen los discípulos del Señor, y esto va un poco fuera, amén, de esto de Efesios, pero vienen los discípulos delante del Señor, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y entonces cuando el Señor les dice, ok, cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, va dirigido la oración al Padre. ¿Y qué es lo que sigue después? Santificado sea tu nombre. Basado en las enseñanzas judaicas, en lo que habían aprendido a través de las edades, que cuando eran inspirados de la manera en que Moisés, los profetas venían delante de Dios, David mismo fue inspirado de esa manera, de tal manera que escribe, entren por sus puertas. Eso es cuando venimos a la presencia de Dios. Entren por sus puertas con acción de gracias. Y entonces lo que el Señor enseña es eso, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero vemos que ya al final en ese rezo se le enseña a los discípulos del Señor a pedir perdón a Dios, pero a la misma vez que le pide perdón a Dios, eso se activa perdonando al prójimo. Perdona mis ofensas. Y eso me manifiesta nuestro problema en nuestro tiempo actual, viviendo en este cuerpo. Pero para que ese perdón se active, así como yo perdono al que me ofende. Perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. O sea, se activa el perdón perdonando. Y
En este verso 1 del capítulo 5, eso es lo que vemos aquí. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿por qué es que se usa este título de ser santos, hermanos? Ser santos. Se aplica ese título a nosotros, a nuestras vidas, porque tenemos la capacidad de perdonar. La gracia de Dios ha sido derramada en nuestras vidas. Dios mora en nosotros. ¿A dónde mora el Señor? Lo tenemos bien claro, amén. Capítulo 6 de la segunda carta que se escribe a los Corintios. Yo voy a habitar. Voy a andar entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿A dónde Dios mora entonces? En su pueblo. Entonces, ¿por qué es que no hay ahora mismo templo en Jerusalén? Porque en este tiempo de la gracia, el templo de Dios es su iglesia, somos nosotros. Dios mora en nosotros y nosotros presentamos sacrificio delante de Él. ¿Por qué causa? Porque Dios nos ha santificado. Somos santos. Y en esto, hermanos y hermanas, amén. Vemos que este verso número 2 nos dice, asimismo, por nosotros se entregó ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como Cristo, nosotros somos ofrenda para Dios. Todo nuestro ser. Qué bello. Qué bello, hermano y hermana, amén. Ver todo esto, aleluya. Entender todo esto y vivir en ello. O sea, no somos una persona más que andamos en la calle, hermano, aunque usted lo vea así, aunque muchos vean así, amén, que es una persona más caminando en la calle. Hermano y hermana, cuando andamos donde andamos, somos hijos del Dios vivientes. Esa es nuestra identidad, hermanos y hermanas. La santidad y justicia del Altísimo mora en nuestras vidas. Ahora, como le digo, nosotros admiramos, amén, eso de los ángeles que están en la presencia de Dios, pero veamos esto que escribe el apóstol a los hermanos en Colosa capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Colosenses capítulo 3, verso 1. Leámoslo, hermano. Aleluya. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, aleluya. O sea, un día fuimos bautizados, ¿verdad, hermanos y hermanas? Un día, amén, nos hundieron en el agua y allí murió nuestro ser. Como yo le digo, yo ya estoy muerto. Morí para vivir. Antes estaba muerto. Pero muerto me morí para vivir. Ahora, antes estaba muerto. ¿Cómo es que estaba muerto? Si estaba respirando, si podía andar. En delitos y pecados. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, toda persona que no ha aceptado a Cristo Jesús en su vida, toda persona que no ha dado su ser entero a Cristo Jesús, está muerto en sus delitos y sus pecados.
Está bien claro eso. Jesucristo se lo dijo a este hombre muy religioso, Nicodemos, famoso en las Escrituras. Juan capítulo 3. Se lo dijo Jesús: te es necesario nacer de nuevo. Porque quería saber eso de la vida eterna. Este hombre muy religioso quería saber eso de la vida eterna. Sí, está claro que la religión no puede salvar. La religión no santifica a nadie. Por más que se esfuerce en la religión tratando, nunca se puede agradar a Dios. Ni los sacrificios que se hacían en Israel en el tiempo antiguo podían quitar el pecado del corazón. Nada de eso podía quitarlo. Ni los sacrificios personales podían cambiar el corazón de la persona. No podían limpiar. ¿Cuánta gente tiene que hacer mucho sacrificio para tratar de agradar a Dios? El sacrificio lo hizo Cristo Jesús. Y ahora nosotros somos sacrificio y ofrenda en obediencia. Verso 2, Efesios capítulo 5. En obediencia. Entonces, ¿cómo la gente, las personas en la religión le enseñan a hacer sacrificios y muchos esfuerzos para poder y querer conseguir el favor de Dios? Y sabemos que no se puede, porque fue escrito bien claro, hermanos y hermanas. Sacrificio y ofrenda no querías, no lo aceptaste, no te agradaron. Sacrificio y ofrenda, ¿para qué? Mas en el rollo fue escrito de mí. Eso es Jesús. Eso es lo que Dios acepta. Y cuando entramos a través de Cristo Jesús, es que se activa nuestra santificación y se cumple eso, que somos santos. Ahora, siendo santos, vemos este verso número 1, verso 2, 3 y 4 de Colosenses. Hemos muerto y hemos resucitado. Entonces se nos dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, amén, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces verso 3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿a dónde está esto? Nosotros estamos escondidos en Cristo, en Dios, a la diestra del Padre. Ahí estamos sentados. O sea, nosotros estamos acá, hermanos. La Biblia nos dice que somos santos, pero también nos dice que en Cristo estamos sentados a la diestra de Cristo, al lado de Cristo. ¿Por qué causa? Porque así como los ángeles tienen acceso a la presencia de Dios, también nosotros, como los hijos del Altísimo, tenemos acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial, porque somos santos. Por lo cual, hermanos y hermanas, amén, sin continuar más sobre esto, aleluya. Además de ver esto de santos como un título, es más que un título en nuestras vidas. Es una experiencia, hermanos y hermanas. Y eso fue parte de los propósitos de Pablo escribir a los hermanos de Éfeso, de entender esa posición nuestra, esta experiencia en Cristo Jesús.
Y esto debe obligarnos, hermanos y hermanas, en nuestro diario vivir, de vivir para Dios una vida agradable. Una vida, amén, la cual la dedicamos para Él. Y cuando nos equivocamos en algo, el Espíritu Santo nos redarguye en ese momento y decimos, oh, perdón. Vivir para Dios, hermanos y hermanas. Vivir para Dios, no solamente un día a la semana, 2 días a la semana, sino los 7 días de la semana viviendo para Dios, porque esa es nuestra naturaleza, seres santos, y gloria sea a su nombre por ello, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y oramos, hermanos, amén. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, honramos, glorificamos, exaltando tu nombre todopoderoso, aleluya. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.